Ya estamos. Bien. Sí, señor. Bueno, ¿quién está diciendo por ahí? Bueno, se me hace que es Leonardo Schwebel. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, aquí probando el audio, mi querido Julio Hernández López Astillero. Muy buenas tardes y a todos aquí en la mesa de periodistas, muy buenas tardes. Sale, gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Como siempre es un gusto saludarte, estar aquí en tu espacio y bueno, pues saludar a Arnoldo y esta mesa de los contertulios, como de siempre. Los contertulios con Leonardo Schwebel, con Arturo Rodríguez y con Arnoldo Cuellar. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Gracias como siempre por invitarnos a estas mesas. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Bueno, pues gracias a todos quienes nos siguen en esta mesa de los martes. Voy a empezar con Arnoldo Cuellar. Arnoldo está ahorita movidito todo en el tema de la sesión de la Cámara de Diputados, que va a analizar en una sesión que puede ser muy larga, se estima que pueden ser 20 horas, el tema de la extinción de 109 fideicomisos y fondos. ¿Qué opinas sobre esa pretensión de extinguir esos fondos y fideicomisos y de la sesión de hoy, Arnoldo Cuellar? Sí, estaba leyendo que faltó de nueva cuenta quórum, pero me llamaba la atención que incluso el PT abandonó la sesión, o sea, abstuvo. Yo creo que hay, estas grandes decisiones que polarizan en la Cámara también se prestan, y no es extraño a que algunos de los factores bisagra de los partidos políticos que pueden dar o quitar la posibilidad de lograr el objetivo, negocien temas y negocien cuestiones por debajo de la mesa y por encima de la mesa, lo cual le quita relevancia al tema de fondo, que es si es válido o no, si será fructífero, es positivo, tiene sentido la extinción de los fideicomisos. Para mi gusto sí, lo cual no quiere decir que vaya a desaparecer el fondo de las actividades a los cuales se han destinado estos recursos, pero me parece que provienen de negociaciones del viejo régimen, donde incluyo a los gobiernos del PRI y del PAN, con segmentos de la sociedad civil, de la intelectualidad, de los científicos, que tenían un contexto que ha cambiado mucho y que eso debe ser replanteado. No tenemos una república donde los fines sean compartidos en un piso común por todos y que haya ciertos temas intocables. Yo creo que la corrupción que privó en el pasado, los intercambios de favores, la complicidad de muchos sectores de la inteligencia mexicana con la coyuntura política en la que cada gobierno se metía, con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que no recibió en su momento tantas críticas de estos sectores, como hoy las recibe López Obrador por otros temas, o por ejemplo los excesos, la frivolidad y la corrupción del régimen de Peña Nieto, tampoco despertaron nunca estas pasiones encontradas que hoy despiertan algunas decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Yo no digo que se trate de venganzas políticas, debe haber replanteamientos. ¿Qué clase de ciencia se hace en México, por ejemplo? ¿O qué clase de cine se está apoyando? Me resulta difícil aceptar que no son temas que deban debatirse, y menos cuando hubo un cambio tan drástico en la composición política del país. Esto, desde luego, debería implicar un escenario más tranquilo para poderlo debatir de forma que fuese productiva. No parece que lo vayamos a tener en mucho tiempo, ese escenario de tranquilidad, y todo esto va a contribuir a la polarización. Y hoy vemos cómo personajes compran causas en todas partes, cómo el PAN y la ultraderecha se vuelve coyunturalmente feminista, luego desde luego regresa pronto a sus fueros y rechaza otro tipo de medidas. En Guanajuato, por ejemplo, ni siquiera se han atrevido a discutir el exhorto de la CNDH que le pide al Congreso de Guanajuato legislar en torno a los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo, para darles ya un marco legal, porque aquí sigue existiendo de facto una prohibición en el Código Civil. Entonces, se vuelven progresistas o no, dependiendo de las coyunturas. Uh-huh. Y además tenemos noticia, Julio, de que muchos de estos recursos se manejaban también con discrecionalidad por algunas élites en estos centros de investigación. También hay temas ahí a investigar, y sería bueno que se agregaran algunas de estas cuestiones también por los integrantes de estas diversas comunidades, ¿no? Sí.
Bien, gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, me llama la atención, entre otras cosas de lo que ha dicho Arnoldo, esta referencia a esas élites, los grupos que acaparan privilegios, y la verdad, Arturo, es que tú eres un estudioso de los grupos políticos que se mantienen en el poder, de las camarillas, de las relaciones entre familias, grupos, gremios de la política. ¿Cómo ves este tema y si de verdad han sido acaparados muchos de estos recursos por camarillas, Arturo? Yo creo que sí. El problema es que luego vemos todo como en blanco y negro, ¿no? En estas discusiones que pues se alientan mucho a partir de la propuesta o de las propuestas presidenciales, que me parece que también tienden a generalizar. Es decir, en el caso de los fideicomisos, bueno, pues tenemos el ejemplo del Fonden, en el que pues yo creo que año con año, en los últimos 20, casi 20 que lleva el fondo, no sé bien la fecha, pero creo que fue por allá de la época del huracán Gilberto, a finales de los 87, uh-huh. Si no me falla la memoria, tenía la posibilidad del gobernador o los gobernadores de utilizar los recursos del Fonden de una manera discrecional, y cada elección veíamos luego las despensas y los apoyos que luego se encontraban en bodegas por todo el país. Uh-huh. Y eso sin mencionar la discrecionalidad en la ejecución de las obras de reconstrucción, que también pues era todo un tema, el negocio que hay detrás de las reconstrucciones. Y bueno, pues por ahorita tenemos ya encima el huracán Delta, que nos tiene muy angustiados para la gente de la península, pero que luego pues la atención de los damnificados no era pues efectiva, sino que se iba a los proyectos políticos o a los bolsillos de quién sabe quién, porque además llegaban con reglas de operación muy específicas para que las pudieran cumplir algunos proveedores de emergencia, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos casos distintos de fideicomisos. Yo, a propósito de las élites, pues yo siempre he visto que hay una élite académica que ha sido muy influyente en los últimos años, particularmente en la integración de organismos como el de transparencia o el del Sistema Nacional Anticorrupción, gente como López Ayllón, como el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro, se me va el nombre. Salazar. Pedro Salazar Ugarte. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y otros tantos que desde estos consejos o centros de investigación académica suelen tener pues bajo control algunos fideicomisos. Y sin embargo, creo que también vale la pena escuchar, y decía yo que no es tan sencillo verlo así en blanco y negro, porque a veces esta figura jurídica, que no es ilegal, sirve para captar efectivamente recursos públicos, pero también recursos de donaciones privadas, que sería más complicado que entraran a la tesorería de la Federación y luego fueran redistribuidos a programas o proyectos específicos, uh-huh. Y de los cuales han salido cosas muy interesantes, ¿no? Inclusive se han financiado algunas investigaciones periodísticas a través de fundaciones pues por ejemplo, temas de discriminación, asuntos indígenas, etcétera, que de otra manera no se hubieran podido realizar. Entonces, me parece que quizás el tema tiene que ver con los absolutos, es decir, se expone, los fideicomisos propician la corrupción y son opacos, entonces hay que eliminarlos, cuando quizás no sea necesariamente así, cuando quizás no todos impliquen una duplicidad de funciones con el gobierno, como dice el presidente, o faciliten la operación de los aviadores, quizás algunos efectivamente sean prescindibles y sea mejor concentrarlos en la tesorería de la Federación para que se hagan las entregas directas, pero yo creo que esto tendría que ser parte de un análisis muy específico y de un rediseño de la estructura administrativa del gobierno. El problema es que dicen, se extinguen los fideicomisos y todo se concentra, y eso
propicia un debate muy intenso, porque estamos hablando al menos de 100 fideicomisos, 109. entre los que son 109, entre los que son por ley y los que son parte de la política administrativa del gobierno, que creo que tendrían que tener un análisis muy específico cada uno y un periodo más largo de discusión y de definición de las cosas. Pero bueno, parece ser, y esto creo que es un aspecto que, pues a mi modo de ver las cosas es un poco crítico en esta administración, es que a veces cuando algo tiene el sesgo de corrupción o tiene un ámbito oscuro, se suele optar por eliminarlo por completo. Y me parece que en eso pues tendría que haber un poco más de responsabilidad política, tanto del gobierno como de los diferentes partidos políticos, que también es un hecho que ya lo apuntaba Arnoldo, sobre reaccionan y asumen conductas desproporcionadas, pues en un afán de consolidarse como oposición, ¿no? Bien, gracias Arturo. Leonardo Schwebel, te toca el turno de decirnos qué piensas sobre este tema de fideicomisos conexos y similares. Pues ya parece ser que ya se aprobó con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones. El dictamen para la desaparición de fideicomisos. Así que pues esto ya a final de cuentas participaron 304, pues menos de los 500 diputados, pero bueno, a final de cuentas ya se logró este asunto. Son 242 a favor, 178 en contra. Pues es un poco lo que ha sucedido en el entorno de este gobierno. El primer día de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, dijo que iban a desaparecer los fideicomisos. Fue uno de sus 100 proyectos, 100 promesas o 100 compromisos. Y bueno, pues no sé si los fideicomisos no se la creyeron o pensaron que esto iba para largo, y pues a final de cuentas pues ya se está prácticamente haciendo este asunto. Entonces, los mismos fideicomisos debieron de haberse defendido desde el primer día y no el último día, para de alguna manera demostrar su utilidad o no. Hay tres cosas que son evidentes. Hay muchos aviadores, hay muchas duplicidades y hay muchas cosas que no sirven absolutamente para nada. Pero también hay muchos que sí hacen su trabajo, hay fideicomisos que sí sirven y hay fideicomisos que pueden de alguna manera integrarse a los trabajos que se hacen en distintas secretarías. Pongo, por ejemplo, este fideicomiso, el fondo relacionado con todos los temas de personas desaparecidas. Seguramente, ahí sí no creo que haya un robo, como se quiera ver, pero seguramente deben de tener datos, estudios, investigaciones o algo que pueda integrarse a la oficina de Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Gobernación que está viendo este tema. Y por el otro lado, el mismo subsecretario pues puede tener un trabajo en conjunto con lo que se haya hecho o no se haya hecho en el entorno de los fideicomisos. Es decir, no se pueden calificar a todos de malos, como no se pueden calificar a todos de buenos. No tenemos hasta el momento el dato concreto, por lo menos de la Secretaría de Hacienda, de cuánto cuestan cada fideicomiso, cuánto se puede ahorrar por esos fideicomisos y sobre todo, pues cuántos sí pueden de alguna manera sobrevivir, porque hoy en la mañanera López Obrador habló de que los beneficiarios no van a tener ningún problema. ¿Cuántos beneficiarios son? ¿De qué tamaño es el monto de esos beneficiarios? ¿Y de qué beneficiarios estamos hablando? Porque como he comentado en muchas ocasiones, yo no creo que sea propio de un fideicomiso tener un grupo de intelectuales, de académicos, de investigadores, de expertos en el tema del desarrollo, cuando este país no tiene desarrollo. Entonces, pues ¿de qué han servido los diagnósticos que han hecho durante toda la vida si no tenemos ningún resultado?
Yo creo que aquí hay que hablar acerca de la rentabilidad de esos fideicomisos. A lo mejor sí están hechos con muy buenas intenciones, a lo mejor no hay aviadores, pero sus estudios, sus asuntos, pues se quedan absolutamente en nada, se quedan en un cuadernito, se quedan en un PowerPoint o se quedan en la solución que todo el mundo quisiera o está esperando. Yo lo único que descalificaría de este proceso es que se tomó a todos con el mismo molde sin tener claridad de cuáles sí y cuáles no. Y el tema de los 60 y tantos mil millones, que me imagino que ahora ya son menos, por lo que dijo en la mañanera López Obrador, tampoco está muy claro para qué se van a ir, porque dicen, pues se va para el sector salud, se va para vacunas, sí, se va para la pandemia, pero ¿cuánto, cómo y a qué horas? Creo que hace falta transparencia y auditoría. Sí, muy bien, gracias Leonardo. Pues ha iniciado ya la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se espera que sea abordado el tema de las encuestas de opinión referidas al partido Morena. No cometeré la imprudencia de decirles a ustedes toda la historia de desaciertos y de contradicciones y de zigzagueos que ha habido en todo este proceso, pero hoy estamos ante la posibilidad de que los magistrados del Tribunal Electoral determinen que no haya encuesta y que continúe la misma directiva en el partido Morena. Es una posibilidad. ¿Qué opinas, Arnoldo Cuéllar, de esto que se está viviendo en Morena y del Tribunal Electoral? Este país, tal y como lo conocemos hoy, sin duda lo diseñó el PRI, y me viene a la mente aquella famosa frase de que en política no hay nada más definitivo que lo provisional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que se ve hoy en Morena, internamente en el partido, es algo muy normal, no es un desarreglo, o sea, es un frente que no ha cuajado, que tuvo un objetivo claro, que fue que se ató a la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador, que logró además el objetivo en muy corto plazo de obtener la presidencia de la República, porque estaban dadas las condiciones y porque contribuyeron mucho los opositores y los hierros de los gobiernos anteriores, como hemos dicho, y por la tenacidad política de los 18 años de campaña de Andrés Manuel. Pero fuera de eso, la plataforma tiene muy pocos asideros internos para lo que quieren hacer con el país y lo que quieren hacer con esa fuerza política. Entonces es una balsa que llevó a López Obrador al lugar que quería ir, pero estaba muy mal atada. Yo insisto en que nadie está debatiendo internamente en Morena qué quieren hacer con ese partido político, y ahora ya se suma al desarreglo ideológico y de objetivos las ambiciones y la lucha que es la gasolina además de quien llega al poder, ¿no? Uh-huh. Toma de etcétera, y desde luego el futurismo político también, sí, que también inició ya de forma muy temprana y que es inevitable porque en México siempre empieza tempranamente el futurismo político. Entonces eso es por lo que hace a Morena. Aunque sí está muy desatado, ¿no? Muy adelantado, ¿no? Arnoldo, todavía no cumplimos ni siquiera el segundo año de gobierno del actual presidente. Bueno, pero si López Obrador llegó con esa lógica de romper con atavismos y contradictoria además, porque es un presidente con mucho poder, uh-huh, quizás mucho más concentrado que el que tuvieron, por ejemplo, Vicente Fox o el propio Peña Nieto. Uh-huh. Pero sí, pues bueno, vivimos una temporada de contradicciones en uh-huh todos los escenarios. Y entonces no puede espantarnos lo que pasa, ni frena en el Zócalo, ni el tribunal penetrado por fuerzas del pasado, que así elegían a esos magistrados los partidos políticos para cuidar sus intereses y con amarres muy concretos. Son puestos, creo que ganan 400,000 pesos al mes, si no me equivoco, estos destacados magistrados, ¿no? Y plazos muy largos. Entonces, es el país por el que hay que transitar, y a mí sí me parece muy importante
que todo esto esté expuesto, que esté ahora sí que literalmente eviscerado para que podamos ver cómo están ocurriendo estas cosas, que en otros momentos de la historia política del país ocurrían y solo adivinábamos, incluso los especialistas en la política, por una versión aquí y allá, porque teníamos que atar puntos en medio de una nube de opacidad, ¿no? ¿Cómo lo van a resolver? Bueno, no sé, y creo que no tiene solución. Creo que en cierto sentido, y yo no, atando puntos, no estaría muy lejos de pensar que es la propia intervención del presidente López Obrador la que echa abajo esa encuesta, con la que ya se había manifestado públicamente, contra la que se manifestó públicamente en algún momento dado. Bueno, aunque fue el ideador original de la idea, para dejar las cosas como están, para dejar ahí a Ramírez Cuellar, mantener un statu quo que los lleve a la campaña por lo menos con una posibilidad de ser competitivos. Tienen grandes posibilidades de serlo. Quizás el mayor riesgo para Morena no provenga de su oposición, sino provenga de sus desarreglos internos, ¿no? Claro. Bien, pues gracias por este comentario, Arnoldo. Arturo, pues el mismo tema, Morena y todo lo que ahí se está viviendo, el Tribunal Electoral, las objeciones al magistrado Reyes, que ha sido cercano a Margarita Zavala y a Roberto Gil, en fin, en general, Arturo, ¿cómo ves el tema? Tu micrófono, Arturo, tu micrófono, Arturo. Perdón, es que perdonen, es que me lo silencié. Sí. Porque iba pasando el de los tamales, luego van a decir es Julio Astillero con su mesa de los martes y los tamales oaxaqueños. Sí. ¿No? Sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. De las tres mentiras dicen, sí, ¿verdad? Ni deliciosos, ni calientitos, ni oaxaqueños. Pero Oye, bueno. Arturo, pero a veces en la desesperación nocturna, a mí me ha tocado que a veces no tengo nada que cenar y escucho como himno de guerra a los tamales oaxaqueños y salgo corriendo a comprar 2, 3 que son más masa que otra cosa, pero nos alivianan. En fin, viñetas chilangas. Es como el canto de las sirenas. Sí. Arturo, adelante, por favor. Pues mira, yo creo que ha sido muy desafortunado el proceso que ha padecido Morena desde 2018. Uh-huh. Es decir, yo creo que hasta 2018, y si no me equivoco ya había comentado algo al respecto, pues era muy lógica la fórmula de la dirigencia partidista, pues un partido fundado por López Obrador para apuntalar su candidatura. Nadie tenía interés ni pues necesidad ni ganas, yo creo, de disputarle esa posición, naturalmente. Uh-huh. Pero a partir de 2018, cuando Jade Cole, a finales del 17, y luego de la elección presidencial, cuando Jade Cole Polensky pues va prolongando su periodo, creo que empieza un proceso de descomposición en la correlación de los diferentes grupos que convergen en esta alternativa electoral, de manera que se someten a un tremendo desgaste en el que pues incurren en lo que además creo que le pasa con mucha frecuencia a Morena, que es el desaseo en el cuidado de las normas y de las figuras políticas, que originalmente no importaba porque si lo hacían difícilmente iba a haber procesos litigiosos, dado que pues nadie se iba a oponer a la voluntad de su dirigente López Obrador, pero cuando ya es presidente y pues creo que trata de deslindar de la función partidista, se dan una serie de desencuentros que terminan con mucha gente muy golpeada, cosa que no está mal, digo, es bueno que se ventile la corrupción, si es que la hubo, que se hagan las denuncias correspondientes, si es que las hubo en el caso de Jade Cole o de algunos otros participantes, que inclusive alguno que ya quedó fuera, como Gibran Ramírez. Uh-huh. Pero a final de cuentas, esa conflictividad propicia que tengan pues la necesidad de ver inmiscuidas a las autoridades electorales que pues al último generan
la percepción de que pudieran estar imponiendo criterios desde el exterior para alimentar la descomposición. Yo no creo que sea un juego así tan perverso. Lo que sí creo es que han propiciado que pues el partido se les vaya descomponiendo cada vez más. Y hoy, después de todo este desgaste del último mes, nos encontramos ante la posibilidad de que finalmente se cancele y una vez más vaya Ramírez Cuéllar extendiendo su periodo como lo extendió en su oportunidad Jacob. Es decir, pareciera que tienen muchas dificultades para asumir modelos de democracia interna, es decir, suelen reivindicar los procesos democráticos, reivindicar que fueron producto de la voluntad popular, la forma en la que llegaron al poder y conquistaron las cámaras, y seguramente lo van a seguir haciendo a pesar de su propio partido, porque bueno, pues el posicionamiento del presidente es innegable. Morena va a avanzar, estoy seguro, en 2021 en gobernaturas y más por López Obrador, no por en sí mismo el partido. Entonces, creo que es un ejemplo muy claro, muy contundente de cómo pues esa formación política que no alcanza a consolidarse como partido, que no tiene pues procesos democráticos ni costumbre de practicarlos, va enfrentando un deterioro grave que tendrán que revertir si pretenden pues continuar como oferta política, porque una vez que se acabe el sexenio de López Obrador, pues habrá que ver qué es lo que sigue, o si de plano se acaba el López Obradorismo y se acaba también Morena, ¿no? Bien, gracias Arturo. Leonardo, ¿qué opinas sobre este tema? Oye, bueno, y ya hablamos de tamales oaxaqueños. A tu ventana, ¿qué canto gastronómico pasa de repente en Guadalajara? Pues aquí de repente pasan los chatarreros, esos son los que más pasan, y a veces fruta. Lo que más, por lo menos en esta zona, lo que más se acostumbra a vender es fruta, pero así como tamales, no llegan por estos lugares. Pero nadie ofrece tortas ahogadas en carrito o algo así, ¿no? ¿Verdad? No, ni tortas ahogadas, lo único es por aquí nada más fruta y bienvenida cuando hace falta. Bueno. Pero así como tamales y tortas no llegan. Y ya más noche, pues sí, pan dulce y donas. Sí, en carrito. Donas, en carrito, las mejores donas de Zapopan o pan dulce, que sí se antoja de repente sí se antoja un buen pan dulce. Así que por aquí también pasan en esas zonas. Bueno, adelante, por favor, Leonardo. Bueno, pues hoy día 6 de octubre, faltan exactamente 8 meses para las elecciones del 6 de junio. Claro. 8 meses. Y pues simple y sencillamente Morena, según una encuesta que sacó Excelsior este día, pues se llevaría la votación con el 39% de los mexicanos, 11% el PAN y 10% el PRI. Es decir, a pesar de Morena, van a ganar las elecciones. Pero en la mañanera de hace algunos días, López Obrador dejó en claro dos cosas. Cuando dijo, me voy a quitar de la investidura presidencial, y ahora sí voy a hablar de Morena. Y dijo dos cosas muy claras. El presidente de Morena soy yo. Ahorita estoy en licencia. Y número dos, es mucho pueblo para poco dirigente. El mensaje creo que estaba más que claro para todas las brincoteras que han estado haciendo durante los últimos días, todos los candidatos. Se esperaba que ya que escogieran a estos 5 finalistas se calmaran un poco las cosas y ahora sí hablar acerca de lo que es o lo que pretenden que se haga con Morena. Pues no ha sido así. Porfirio Muñoz Ledo sigue tirándole a todo mundo y todo mundo sigue tirándole a los demás, y ahí hay por lo menos de esos 5, por lo menos 2 que no tienen absolutamente ninguna razón de ser, por lo menos para estar entre los finalistas. Es decir, esto es simplemente entre Porfirio, entre Mario Delgado y otra persona más, que posiblemente sea Jacob Polemski, pero no hay más ciencia que esa. Yo lo que señalo es que el tribunal pues ha cometido 3 errores. El primero fue hacer esto como una manera de consulta. El segundo, de alguna manera, componerle o modificarle la plana al INE para que se hiciera una encuesta
donde hubiera pues la paridad de género, como le llaman ahora. Y el tercer lugar, que ahora resulta que siempre no, que no nos gustó cómo quedó. Entonces, es un tribunal que no tiene ninguna credibilidad por cualquiera que vaya a ser el resultado. Uh-huh. Si se queda la encuesta, pues va a ser una encuesta que no tiene nada que ver ni con propósitos, ni con ideología, ni con sabiduría, ni con proyecciones, ni absolutamente nada. Simplemente es un concurso de popularidad que en estos momentos estaría ganando Mario Delgado, ligado desde luego a Marcelo Ebrard. Uh-huh. Y por el otro lado, si quitan la encuesta, pues sería exactamente como regresar a lo que se señaló desde un principio. Si un partido político no sabe elegir a su propio presidente, que ahora resulta que es un presidente interino, mientras López Obrador está como presidente del país, pues entonces es un partido que simple y sencillamente repite los mismos esquemas que en su momento hicieron el PRI, que en su momento hicieron el PAN, que en su momento hicieron el PRD, porque obvio, todos son de la misma raza, todos son del mismo molde. Porfirio Muñoz Ledo pues es un priista y Mario Delgado es un perredista, entonces pues simplemente pues su ADN no lo pueden ocultar bajo ninguna circunstancia. Bajo esas condiciones, Morena va a ganar las elecciones, va a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y según las proyecciones que yo estoy haciendo, por lo menos se lleva 11 de las 15 gubernaturas, con todo y superdelegados inútiles que no sirven para nada en estos momentos. Así que todo se llama el factor López Obrador. Uh-huh. Y el factor López Obrador de aquí a 8 meses, pues los únicos que lo pueden desgastar es precisamente Morena. Bien. Creo que lo más normal desde un principio hubiera sido armar menos alboroto y que escojan a su presidente o presidente, uh-huh, o la presidente o el presidente, y se acabó el asunto, porque sí, de todos modos es interino. Bien, gracias Leonardo. Pones un tema muy interesante. Cuando te toque el turno, te preguntaré de esos 15 gubernaturas, ¿cuáles 4 crees que no va a ganar Morena? ¿Y con quiénes podría ganar Morena? Las 11, se pone sabrosito el asunto. Pero vamos ahora con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿qué cantos gastronómicos pasan bajo tu balcón o allá en Guanajuato, en León, Guanajuato, no tienes nada que pase por ahí ofreciendo delicias gastronómicas? Sonido. Por supuesto que los elotes famosos, ¿no? Ajá. Los elotes. Y los camoteros que tienen ese sonido tan peculiar en sus silbatos estos de vapor, ¿no? Uh-huh. También. Bien. Los tamales están todos afuera de las farmacias y de las tiendas de conveniencia estas que hay por todas partes. Sí. Pero he visto cómo hay unas camionetas que van y reparten a las señoras de los tamales en todos lados. Parece ser que es un gran negocio disfrazado como de iniciativa individual y creo que esa es la verdadera mafia del poder, ¿eh? Ándale, pues sí, como Arturo Rodríguez, como vemos en la Ciudad de México, también son un chorro de vendedores de los tamales oaxaqueños, es una red por toda la Ciudad de México y también tienen sus reglas comerciales y todo, ¿no? Ahí radica la fortuna de los Murat, por ejemplo. Ándale, pues sí. Bueno, Arnoldo, ¿qué nos dices sobre este tema de Morena y el Tribunal Electoral? Bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Perdón. Perdón, claro, perdón. Ya ves, por estar hablando tanto de comida y de todo este tipo de asuntos. Bueno, la más reciente manifestación Cambiamos de Frena. De tercio. ¿Perdón? Ya me anda dando aquí el Alzheimer feamente. Cambiamos de tercio, digo. Sí, por falta de unos tamalitos oaxaqueños a buena hora. En fin, Arnoldo, ¿qué opinas sobre lo que ha sucedido en este fin de semana, el sábado, en el cual Frena pues pretendió alcanzar la meta que les puso en una mañanera el presidente López Obrador de 100,000 manifestantes en contra? Hubo una guerra de números, de cifras, de estimaciones, de videos, de todo. ¿Qué opinas sobre lo que ahí sucedió, Arnoldo Cuellar? Bueno, colocas un gran tema y lo quisiera conectar con uno que creo que lo envuelve.
y es esta gran confusión que priva entre lo que podríamos llamar de forma extensa la derecha en México, donde incluyo desde el gran empresariado, sobre todo haciendo cabeza con los jerarcas del empresariado regiomontano, pasando por el Bajío, aquí desde luego, Guanajuato, que ha sido un bastión, y luego estas todavía existencias de organizaciones religiosas pues que incurren en el fanatismo, ¿no? Pues es una gran mezcla que ni siquiera en esa gran amplitud ha logrado demostrar músculo político. Yo creo que le echaron los kilos este sábado y pues no llegaron demasiado lejos. Por más optimistas que seamos y viendo algunos periodistas que no se caracterizan precisamente por ser fans del presidente, se habla de 30,000 personas, ¿no? Es importante, la derecha no suele movilizarse de esa manera. Y cuando Vicente Fox logró algunas concentraciones masivas, fue porque conjuntó espectros más amplios de audiencia pública que el puro segmento derechista, ¿no? Yo, por ejemplo, veía a los entusiastas colegas del periódico AM aquí en Guanajuato diciendo: se lanzan guanajuatenses al Zócalo. Bueno, resulta que hubo 2 camiones de San Francisco del Rincón y 5 camiones de León, donde no iban más de 1,500 personas cuando mucho, ¿no? Y no veo que eso esté funcionando, pero sí veo una cuestión muy interesante. Se está congestionando el tema de la viabilidad política de los candidatos de este segmento del espectro político mexicano. ¿Quiénes van a ser los candidatos que el PAN tenga que abanderar? ¿Será Gilberto Lozano? ¿Tendrá que irse hasta allá? ¿Se va a quedar con los dirigentes empresariales que están también haciendo cabeza? ¿Le va a dar espacio a los expresidentes de la República y a los exgobernadores que ya se juntaron en un grupo político, a los gobernadores salientes? ¿Y qué pasa con los panistas que andan haciendo talacha todos estos días y que trabajan pegando carteles y bueno, que son ya una clase política que no admite estar lejos del poder? De ello viven, ¿no? Entonces, ¿cómo van a resolver ese gran enredo que ahorita está únicamente unido por la amalgama del anti-López Obradorismo? Yo creo que cuando Vicente Fox, Carlos Medina, Juan Manuel Oliva, Pancho Barrio, Ernesto Rufo van y se manifiestan y forman una organización, es porque quieren estar en la próxima Cámara de Diputados, o en la Cámara, bueno, el Senado no se renueva, y van a quitarle lugar a otros políticos, sí, cancelando además la posibilidad de una renovación generacional en esos partidos políticos, ¿no? En Guanajuato apareció un desplegado este domingo firmado por 260 connotados leoneses, son leoneses en su mayoría, casi todos son del sector empresarial, donde le piden a los ciudadanos. Yo creo que no quieren candidaturas ni del PRI, ni del PRD, ni del Movimiento Ciudadano, porque no llegarían muy lejos, y menos en Guanajuato. Las quieren del PAN. ¿A quiénes les van a quitar esos espacios, no? Entonces la derecha, en su entusiasmo por generar un movimiento anti-López Obrador, se está complicando la vida de su viabilidad como alternativa política en el 2021 también, ¿no? Es un poco el tema que quisiera meter como provocación en la mesa, ¿no? Claro, bien. Bueno, Arnoldo, muy bien. Déjenme comentarles que Eduardo Juchim, experto en asuntos electorales, articulista de Reforma, dice: al no contar con los votos suficientes para aprobar su proyecto para cancelar la elección por encuesta de la dirigencia de Morena, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, cambió su proyecto y la encuesta se mantiene. La Sala Superior está sesionando. Así es que bueno, pues pareciera que la encuesta como tal sigue adelante. Arturo, ¿qué opinas sobre Frena en general? Y si quieres comentar algo sobre esta noticia reciente de Morena, pero en general, en lo que estábamos con Arnoldo relacionado con este tema de Frena y su manifestación sabatina. Pues mira, justamente hace unos días, y perdón por el autogol, yo pero hace unos días publiqué una videocolumna a propósito de Frena. También un texto en la revista Proceso, al que no le fue muy bien en las redes,
porque pues traté de mantener, igual en la videocolumna, un tono neutral para explicar. Yo creo que la crispación le hace mucho daño a la comprensión de los fenómenos, y gran parte de la discusión en torno a Frena se ha centrado en minimizarlo, en ridiculizarlo, en burlarse un poco y en desestimar su posicionamiento en atención a pues la poca gente que hay en el Zócalo. Pero a mí me parece que es importante verlo también en otra perspectiva, y es importante porque gran parte de su membresía representa algunas de las causas más retrógradas de este país, algunas de las causas más auténticamente conservadoras relacionadas con pues, la ultraderecha católica, en algún caso, sobre todo en lo que corresponde allá a las tierras de ustedes, Julio, de ti, de Leo en este momento, donde pues hay una vinculación muy directa con gente, a través de gente como Juan Bosco Abascal, que también incluye a numerosos agentes relevantes, si bien no con el membrete, pero sí relevantes en distintas ciudades importantes del país, de la Coparmex, y de otros grupos pues de corte ciudadano que suelen tener un cierto activismo pues en las sociedades, muy asociado con el PAN. Yo lo relaciono mucho con aquella vinculación que solía hacerse muchas veces a través de conferencias entre los conferencistas que iban mucho, inclusive pues Pedro Ferriz o Rafael Loret, a los estados para hablar con los empresarios y cierta sociedad de las ciudades, es decir, pues ahora sí que la gente de cierto poder económico y político en las sociedades provincianas. Lo digo así porque pues, me tocó verlo, reportearlo en su oportunidad, para hablar sobre cuál era el rumbo que tenía que seguir el país y el rumbo de la democracia, ¿no? Y naturalmente en eso pues iban las agendas más conservadoras, que yo creo que hoy se han alineado no necesariamente en una misma corriente ideológica, pero sí con un denominador común, que es oponerse y tratar de articular un movimiento ajeno a las siglas partidistas para debilitar el gobierno de López Obrador. Algo que por otra parte pues es más o menos natural en democracia siempre y cuando sea transparente. Y yo creo que en el caso de Frena esa es una parte que no se ha tocado, es decir, no es transparente. Sabemos porque, bueno, lo ha expuesto el propio Gilberto Lozano, que hay algunos empresarios, algunos de ellos pues muy importantes de la comunidad de ascendencia israelí, por ejemplo, ¿no? Como estas personas de Comex, Achar, si no me equivoco. Sí. El caso de un grupo de militares, hasta donde sabemos, aparentemente en retiro, pero creo que también podría haber algunos generales en activo, que inclusive fueron los que ayudaron para establecer el círculo de seguridad en su acceso al Zócalo la semana antepasada. Y ese grupo de militares tampoco es transparente. Internamente en Frena le llaman el grupo Tlaxcala. Y ese grupo a mí me parecería de primera importancia saber quién es y cómo es que se ha relacionado con un movimiento político presuntamente pacífico, ¿no? Porque, como insisto, estos sectores sí son importantes. A lo mejor lo observaba Arnoldo, las derechas no tienden a la concentración masiva y a salir a las calles. Es relativamente difícil que lo hagan. Pero me parece que el poder que tienen sí es relevante y sí hay que estar observando, pues precisamente por los riesgos que este tipo de extremismos encarna. No me quiero extender tanto en el comentario, pero me parece que más allá de la burla, las carpas, de la baja convocatoria del sábado, que me parece pues fue un despropósito pretender que habían alcanzado
la cuota, y luego ya se la subió el presidente, ¿no? Les dijo, tiene que ser varias veces y esperarse a 2022 para la revocación de mandato. Pero la cuota, pues no la lograron, pero me parece que sí están logrando otras cosas en amplios sectores de la población que pues mantienen su desacuerdo con el presidente y unificando en una posición no necesariamente partidista. Bien, gracias. Les recuerdo que aquí podemos intervenir, interrumpir, contrapreguntar. La verdad es que el formato virtual, y ustedes que son expertos en todo este manejo informativo lo saben, el formato virtual luego nos hace que no tengamos esa interacción, pero con toda confianza, adelante en lo que quieran. Leonardo, ¿qué opinas sobre este tema de Frena y su acto sabatino? Pues a mí se me hace muy grave que tengamos más casos de pandemia de los que nos habían dicho. Se me hace muy grave que tengamos más de 100 homicidios dolosos en un solo día, como ocurrió el día 5 de octubre. Se me hace muy grave que tengamos una economía que se va a caer casi 10%. Se me hace muy grave que se junten en una mañanera un chorrotal de empresarios para ofrecer 100,000 empleos que no sirven de mucho. Se me hace que esos temas sí son importantes. Honestamente, Frena no se me hace en absoluto nada importante. Creo que parten de 3 principios que están equivocados, parten de mentiras y están equivocados en todos sus conceptos. No, López Obrador no va contra las religiones, al contrario, las está apoyando. López Obrador no va contra los empresarios, al contrario, les está regalando el país, les está regalando el Tren Maya, les está regalando el tren transísmico, les está regalando todo lo que quiere a los empresarios nacionales o internacionales. Y parten de la otra mentira de que López Obrador es un peligro o que de alguna manera equipara sus gobiernos con Venezuela o con otros más, cuando absolutamente nada. Es más, ya ahorita López Obrador parece más neoliberal que otra cosa. Me pregunto qué dirán después de lo que dijo el Papa, cuando dijo este dogma de fe neoliberal. A lo mejor ahora van a tener que cambiar sus conceptos y decir que el Papa es comunista o que el Papa es socialista y cambiar sus estandartes religiosos pues por otros, porque el mismo Papa les acaba de decir que no se vale este individualismo, este neoliberalismo, que son lo que defienden este grupo de personas. Si fueron 5,000, 10,000, 15,000, pues la verdad es que ni siquiera son importantes, ni siquiera tienen un vocero que tenga algún tipo de credibilidad. Gilberto Lozano es un ladrón, es un fraude. Lo ha sido desde que inventó una cosa que llamaba el Congreso Nacional Ciudadano, que pues lo único que hizo fue encampanar a miles y miles de personas, pero sí creo que a este gobierno le hace falta una buena autocrítica. López Obrador no es el mejor presidente de la historia de México, ni López Obrador es el mejor presidente del mundo, ni nos salvamos gracias a López Obrador. Desgraciadamente no hay en este país ningún contrapeso, simplemente los contrapesos pues no existen, me refiero a los verdaderos contrapesos políticos. Ahí está lo que acaba de pasar con los fideicomisos, pasaron porque se me pegó la gana y se acabó el asunto. Sí es peligroso, y sí creo que es peligroso que tengamos un presidente que está haciendo lo que quiere, y cuando haces lo que quieres, pues te puedes de alguna manera creértela que todo va muy bien. En este país las cosas no van nada bien. Ahora, Frena no me interesa en lo más mínimo. A mí en lo personal, lo que diga Gilberto Lozano me parece una tontería total, y lo que hagan estas personas de Frena, discúlpenme, pero son una bola de ignorantes que están partiendo de un principio que está mal, y están partiendo de una mentira o de varias mentiras. Y pues aunque aleguen, aunque digan que López Obrador es no sé qué, ahora, también existe un grupo de fanáticos de López Obrador que si pones la foto de un perro, te dicen,
ese perro es de Frena. No, pues espérate, yo estoy hablando de perros. O sea, ya no podemos hablar de tamales oaxaqueños, porque va a resultar que los tamales oaxaqueños son de Frena. O sea, sí hay dos grupos enfrentándose, dos grupos fanáticos enfrentándose, pero el problema no es ese, el problema es que no se solucionan los problemas del país. O sea, mientras nos entretenemos, ahora sí que como dice Arturo Rodríguez, un autogol, pues yo también digo, doy autogol, mientras hay un video que hice en mis redes sociales sobre esto, mientras nos entretienen con lo de Frena, pues mientras el país está llevando la fregada en muchos asuntos. Al que más le conviene ahorita que esté Frena es al propio López Obrador, porque todo el mundo está preocupado por Frena, cuando eso, con todo respeto, porque seguramente habrá 2 o 3 personas que verdaderamente se la creen, pero en serio, su movimiento no tiene ni pies ni cabeza. Y si la cabeza es Gilberto Lozano está loco. Entonces, es un movimiento que no le veo ninguna característica salvable. Pero también creo que a este gobierno, pues, ¿cuándo va a empezar la autocrítica? Porque parece que todo va muy bien y no va bien. Bueno, pues sobre esos términos, Leonardo, muchas gracias. Arnoldo Cuéllar, estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Hoy empezamos puntuales, vamos a seguir avanzando. Les recuerdo a quienes nos siguen que pueden enviar sus colaboraciones para el proyecto periodístico en curso a través de PayPal, a través de las tiendas OXXO y también a través de los superchats que se envían aquí a través de YouTube. Así es que no nos enojamos con todos aquellos que estén dispuestos a seguir colaborando con este proyecto. Pero, por otra parte, Arnoldo Cuéllar, fíjate que se ha dado a conocer una información que me parece pues muy pues interesante, en el sentido de que pues me parece que nos abre luces respecto a la consulta que se va a realizar en agosto del año próximo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ha dicho hoy durante un seminario de violencia y paz organizado por el Colegio de México que realmente solo se podría investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por posibles delitos derivados de actos de corrupción, puesto que en estos casos no habrían prescrito los delitos, pero que en el caso de Vicente Fox, de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo no será posible enjuiciarlos por la prescripción establecida en las leyes mexicanas. ¿Cómo ves, Arnoldo? Bueno, hemos hablado de eso aquí antes, de la viabilidad de poner un ejemplo, un caso ejemplificativo que nutra la lucha contra la corrupción en México y empezar a ponerle un alto a la impunidad. Y bueno, yo veo clarísimo que Peña Nieto, con que le rasquen 2 centímetros, ni siquiera habría que ir más lejos, empezarían a salir temas sustanciales que ameritarían responsabilidades importantes, ¿no? Uh-huh. Ahí están los el tren de México-Toluca, el que se suspendió a Querétaro, etcétera, ¿no? Lo propio de que está ocurriendo en Pemex, donde asoma una oreja o dos Carlos Salinas de Gortari todavía, ya como expresidente. Y desde luego Felipe Calderón en el tema de los derechos humanos, donde están casos presentados, incluso en tribunales internacionales, también sería clarísimo, y creo que no habría mucha gente que metiera la mano por ellos al fuego. Creo que el PRI no brincaría si Peña Nieto, a quien le responsabilizan muchos de los priistas que conservan jerarquía dentro de ese partido de la pérdida del poder, y los panistas que ven con preocupación como Felipe Calderón va a quitarles clientela electoral en caso de conseguir su partido, no meterían las manos al fuego. Y sería histórico, eso sí sería histórico, y no la consulta, y menos la consulta sin nombres. Yo creo que dentro de la autocrítica que le pide Leonardo, que por cierto, no queriendo hablar de Frena, hace un espléndido análisis de todo lo demás, menos de las candidaturas que nos quedó a deber, sí, de los estados del país de la próxima elección, ¿no? Pero tienes razón, parte de esa autocrítica que tendría que hacer la 4T desde la perspectiva presidencial, porque el resto de la 4T es muy difusa,
sería enfocar sus baterías, elegir sus batallas y también posponer algunas, que yo creo que no todas van en el mismo sentido, ¿no? Gilberto Lozano no deja de ser un empleado de FEMSA, un jubilado de FEMSA cuyos recursos para movilizarse muy probablemente provengan de ahí. Y no hay que olvidarse que hace unos días estuvo en Palacio Nacional el CEO global de la Coca-Cola, que están muy preocupados por el tema del etiquetado, por el tema de la posibilidad de impuestos a los productos chatarra y a los refrescos, el combate contra estas lacras que tienen las pandemias de obesidad, de diabetes, de hipertensión, vigentes desde antes de la de coronavirus, en un país que se convirtió en su principal mercado y una fuente de ingresos importantísima. Yo creo que en el movimiento de Frena no deja de estar presente esa preocupación del gran grupo empresarial de Monterrey que encabeza el Diablo Fernández, ¿no? Y que le bajarían rápidamente la cortina a Gilberto Lozano si lograran avanzar en los reclamos que le están haciendo a López Obrador, si lograran vulnerar a López-Gatell en esa cruzada que ha emprendido y que el presidente lo ha apoyado por lo menos hasta cierto punto, no al 100%, ¿no? Bueno, me parecería sensacional que empezáramos con Peña Nieto y con Felipe Calderón a generar en México una mínima sanción a quienes han abusado del poder, traicionado la confianza de la población. Eso es de lo que yo he estado pidiendo mi limosna. No hace falta consultas, no hace falta mover la Constitución ni nada para entrar a lo que está a la vista, particularmente en el caso de Peña Nieto, que además es el que toca inmediatamente revisar, ¿no? Claro. Bien, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, sobre este tema, por favor, pues ya no sé qué va a quedar entonces de la consulta que tan cara va a costar cuando se nos está diciendo por parte de una fuente jurídica y política tan relevante en la llamada 4T como es Santiago Nieto, que no se podría hacer nada contra 3 y en dado caso solamente contra Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinas, Arturo? Yo opino que el tema tiene diferentes aristas y a veces es muy difícil explicar porque los ánimos están, insisto, siempre crispados. En principio, la consulta creo que fue un error, creo que la Corte, un sector de la Corte se sintió presionado, deciden declarar la constitucionalidad de la consulta, pero al mismo tiempo cambiar todo el planteamiento que estaba haciendo el presidente. Es decir, le dicen que sí, pero no. Entonces procede la resolución. Yo no conozco hasta ahora el engrose, pero bueno, vemos que independientemente de eso hay casos abiertos, hay procesos abiertos. Esto que señala respecto al tema de la prescripción, pues me parece que es muy claro y que ya hay anticipos, desafortunadamente, como en el caso de agronitrogenados. Alonso Ancira, pretendiendo ir a un amparo de fondo para resolver su situación jurídica, recibe una resolución del juez que no se va al fondo y le dice, no, pues es que ni siquiera vamos a conocer el tema porque ya está prescrito. Y entonces él ya está librando. Hay una apelación, pero creo que va a ser en el mismo sentido. Y eso desafortunadamente creo que va a pasar con el caso etileno 21, que es el más de mayor cuantía o de uno de los de mayor cuantía en el caso Lozoya. Entonces la libra Calderón y en parte la libra Peña Nieto, al menos por lo que toca a los primeros años donde ya no alcanza la... Pero eso no quiere decir que todas las posibilidades estén agotadas y que todo se resuma a la corrupción. Hace un par de semanas en el semanario Proceso hice yo un recuento de cuáles eran los casos que se podían reabrir, anticipando un poco lo que finalmente dijo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en el sentido de que podía o se abría la puerta a comisiones de la verdad. Y estas comisiones de la verdad tienen precedentes muy relevantes desde el periodo de Carlos Salinas hasta la fecha. Yo me referiría, al menos en el caso de Salinas, a la posibilidad de una comisión de la verdad por violaciones graves de derechos humanos o inclusive delitos de lesa humanidad por los 400 perredistas asesinados. En el caso de Ernesto Zedillo, al menos por el caso Acteal. En el caso de Vicente Fox, donde podría entrar
Pasta de Conchos, el caso de la APO y San Salvador Atenco, que, entre otros que ya tienen además sentencias de la Corte Interamericana. El caso, si no me equivoco, Acteal, muy recientemente tuvo una sentencia de la Comisión, no de la Comisión, de la Corte Interamericana, declarando la responsabilidad del Estado, y hay una posibilidad de que en la interpretación de esa sentencia el Estado mexicano se tendría que aplicar en la investigación del caso. Y con Felipe Calderón, pues no se diga, la cantidad de violaciones graves a derechos humanos es enorme. Ya con Peña Nieto, pues hay otras, está Ayotzinapa, está Nochixtlán, está Tlatlaya, está Tanguato, están pues cualquier cantidad de episodios, al menos estos como los más significativos, en los que creo que es posible establecer procesos de justicia transicional, procesos de comisiones de la verdad, comisiones históricas que en algún momento pudieran ser vinculantes, y a mí me parece que no está agotado. ¿Qué es lo que me parece un despropósito? Pues que esto se someta a una consideración política, porque al último, cualquiera de estos asuntos, proceda o no proceda, es una responsabilidad del Estado. Es decir, la procuración y la impartición de justicia no son acciones potestativas, no son acciones que deban someterse a la voluntad popular, son acciones que de manera obligada el Estado debe cumplir. Entonces creo que esa sería mi crítica, pero yo creo que sigue habiendo muchas cosas que no necesariamente están relacionadas con corrupción y que van en el sentido más o menos de lo que ha perfilado el presidente de la Suprema Corte. Gracias, Arturo Rodríguez. A quienes nos hacen favor de seguirnos, les invitamos a que continúen con atendiendo a esta señal informativa, porque luego se van aquí las estrellas que son los compañeros periodistas y nos dejan con una baja audiencia. Pero después de la mesa de los periodistas vamos a hablar con la periodista, la reportera Alejandra Creil. Ella es reportera de MX y tiene un reportaje en el cual habla de cómo Luis Cárdenas Palomino tuvo y perdió contratos millonarios con la 4T, Luis Cárdenas Palomino. Por otra parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña nos dice que andaba muy ocupado en todos estas broncas de hace algunos minutos y que no pudo tomar la llamada, pero que nos atenderá después, por ahí de las 3 de la tarde con 25 minutos, estaremos con Fernández Noroña y cerraremos con el corresponsal en Morelos, Héctor Raúl González, con una denuncia sobre ecocidio en los Altos de Morelos. Así es que bueno, pues vamos, Leonardo Schwebel, tu opinión sobre este tema del que estamos hablando y que nos digas los 4 estados que según tú podría Morena no ganar. Por favor, Leonardo. Bueno, yo tengo no soy abogado ni nada que se le parezca, pero tengo una pues no sé si idea de que a Calderón se le puede juzgar por traición a la patria y ya no necesitas ni cambiar la Constitución, ni consultas, ni nada que se le parezca. Porque la traición a la patria sí existe en la Constitución para juzgar a los expresidentes. Sostengo que él es un traidor a la patria porque su secretario de Seguridad, según la Fiscalía de Nueva York, pactó con el enemigo. Es decir, declaró una guerra y pactó con el enemigo. Eso para mí es traición a la patria. No se necesita hacerle al cuento, simple y sencillamente es voluntad política para todo este asunto. A mí me parece que esto de la consulta ya es simple y sencillamente pues es volver a lo mismo, es alargar un proceso que si tuvieran tantita voluntad política ya lo hubieran hecho con casos específicos para cada uno de los expresidentes. Y también hay que incluir a Luis Echeverría porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en el año 2005 que los delitos de Luis Echeverría o los posibles delitos de Luis Echeverría no habían prescrito. Entonces por ahí también se puede buscar algo,
Pero en el caso concreto de Felipe Calderón, vamos a esperar, mañana empieza el juicio contra García Luna, según esto va a durar algunos meses, pero ese tema está vigente, no ha prescrito y es más que suficiente para juzgarlo, pues con una simple pregunta, si sabía o no sabía. Si no sabía, es omisión, y por el tema de omisión está en la cárcel Rosario Robles. Y si sí sabía, pues todavía peor. Claro. Así que no han querido ir contra Calderón, nada más por voluntad política. Ahí tengo mi tesis. Según lo que estoy viendo, según las encuestas, según lo que está sucediendo, no creo que Morena gane en Chihuahua, no creo que gane en Querétaro, y hay dos estados que están, digamos, entre comillas, uno podría ser Baja California Sur y el otro Campeche. Obviamente todavía no sabemos quiénes son los candidatos, todavía no sabemos por dónde se van a ir, mientras no tengamos los candidatos oficiales, pues es simple y sencillamente una opinión, una perspectiva a muy largo plazo. De ahí en fuera creo que Morena se puede llevar tranquilamente todos los demás estados, sin ninguna, y basándome más que nada en los antecedentes. Chihuahua es un estado más panista, Querétaro es un estado más panista o si no priista, y Campeche es un estado 100% priista, y Baja California Sur pues anda también entre una y otra. Ese es el único que me baso, donde señalo que dependiendo quiénes van a ser los candidatos, pues falta todavía mucho, ¿no? Si Durazo va a ser en Sonora, pues imagínate, pobres sonorenses en las que se están metiendo. Pero sí creo que Morena se va a llevar casi todo el carro completo. Leonardo Schwebel, muchas gracias, y gracias a Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez. Arnoldo, muchas gracias. Arnoldo. Gracias, saludos a todos. Igualmente, Arnoldo, muchas gracias. Sí. Gracias. Arturo Rodríguez, gracias. Gracias, Julio, con la mala noticia que nos llegó aquí por el chat de... Sí, hombre, de Eddie Van Halen. Sí, muere Van Halen. Sí. Es virtuoso de la guitarra. Como yo crecí viéndolo, escuchándolo y tratando de tocar así, pues me impactó. Eddie Van Halen, el legendario guitarrista y cofundador de Van Halen, de la agrupación Van Halen, falleció este martes por cáncer de garganta en el Hospital St. John en Santa Mónica, California. En fin, pues Arturo, gracias y nos veremos la próxima semana. Leonardo Schwebel, gracias. Gracias, Arnoldo, Arturo, Julio, muchas gracias. Gracias a todos ustedes.